Armando Ríos Peter es ex senador de la República, fue rector en la UTLAP, también es analista político. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Armando, qué gusto recibirte en cabina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Emanuel, siempre es un honor estar contigo en tu cabina. Tenía un largo rato y ya muy un buen contento. Rato. Sí, muy contento de estar sí. aquí en Viermos. Oye, pues importante siempre las colaboraciones que estás realizando, los análisis, importante aprovechar tu presencia hoy en Tabasco para meternos a eso, justo a revisar lo que está pasando, las cosas que nos pueden preocupar, tratar de entender también, porque muchas veces no entendemos, no nos hace sentido porque una cosa u otra. Tú primero coméntanos tu visita a Tabasco, ¿a qué responde? Bueno, me invitaron a dar varias charlas sobre cómo está la situación. Obviamente hay atención a cómo está la situación financiera, la situación económica. Hoy es un día, el famoso día D, hoy 2 de abril, se anunciará por ahí de las 14 horas cuál va a ser la política en materia de tarifas, en materia de aranceles por parte de Estados Unidos. Pues México está en el corazón de ese tema, el tema de los automóviles, el tema del acero. Entonces, vamos a tratar de entender junto con la audiencia cómo está la situación y también cómo hay que proteger el patrimonio, los ahorros, ¿no? Una situación de tanta volatilidad. ¿Qué cosas podemos hacer para tratar de salir lo menos raspado posible, no? Así es. Fíjate que ayer la Secretaría de Hacienda compartió que en 2025 y 2026 la economía mexicana mantendrá una trayectoria de crecimiento positivo, asegurando que se verá impulsada por una demanda interna sólida. Y calculaba entre 1.5 y 2.3%, aunque otras financieras y otras empresas que se dedican a revisar todos estos parámetros dicen que no lo ven así. Algunos dicen es crecimiento cero. Pues sí, o crecimiento cero o 0.1%, que es el que trae el grupo que me invitó, que es Actinver. Es un año muy complejo el 2025 y lo va a ser para el mundo entero, no solamente para. ¿Y por qué tan país. Optimista Hacienda? Pues porque es lo que le toca a Hacienda hacer, le toca tratar de vender el camello de una manera más positiva. La verdad es que cuando ya te pones a analizar en su conjunto, la situación que vive Estados Unidos, de quien tenemos una dependencia muy importante, tenemos una gran parte de nuestras exportaciones colocadas allá, todo este año con esta nueva política de Trump, con toda la incertidumbre que ha venido generando en torno a las exportaciones, en torno al mercado bilateral, la verdad es que ha hecho que los mercados, la inversión, obviamente el consumo, sea mucho más cauteloso. Yo no creo que lo que está diciendo Hacienda vaya a ser lo que va a ocurrir. Ojalá que así fuera, porque sí. Siempre lo que queremos es que haya una mejor situación económica, porque va a ser un año complejo y sí creo que la tendencia es más, desafortunadamente, a estar a la baja, ¿no? La presidenta acaba de resaltar que gracias al modelo de gobierno, marzo es el mes más alto en la historia en cuanto a registro de empleos en el país. Vamos a Palacio Nacional a escucharle. El empleo de marzo es el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. 8:50, destacando esto, y habla también que el modelo, esta 4T, lo que propone va a hacer que no sea mayor el impacto. ¿Tú lo ves así? Mira, yo creo que tiene pocas herramientas. Sí me gusta más el planteamiento que ha tenido Claudia en materia económica que el que tuvo su antecesor. Pero a final de cuentas tenemos una condición estructural en la cual la relación, uno de los motores que ha funcionado a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años, ha sido el de la exportación, ¿no? Hemos venido consolidándonos como el primer socio comercial de los Estados Unidos y muchos de nuestros huevos están puestos en esa canasta. Entonces, yo entiendo que la presidenta haga su rol, trate de plantearnos la parte optimista, es su papel al final del día. Pero ya cuando a nosotros nos toca revisar los números con un poco más de puntualidad,
son 60 millones, digamos, de trabajadores los que hay en el país. Nos reporta sobre 22 que son los que están formalizados en el Instituto Mexicano de Seguro Social. La pregunta no es cuánta gente está empleada, sino cuál es la capacidad adquisitiva que tiene a partir de los salarios y a partir de las prestaciones que tiene. Y desafortunadamente, pues no estamos tan bien parados en términos de la capacidad adquisitiva que tiene nuestra base laboral. Mira lo que nos ha impactado. El pasado mes de febrero, los envíos de dinero de migrantes mexicanos registraron una caída mensual de 4.3%, ajustando el cuarto mes consecutivo de descensos como reflejo de la política migratoria implementada por Trump. Es que ya se está viendo, ya se está sintiendo. Claro, y es que eso nos pega porque pues hay que plantearlo en términos de las cifras del año pasado. Fueron casi 63 mil millones de dólares, mi querido Emanuel, que mandaron los paisanos, y una caída de este tipo casi del orden del 5%, pues es una buena lana que obviamente deja de llegar a las casas de las familias que reciben esos recursos, especialmente en las zonas más marginadas, en muchas regiones y estados de los más marginados del país. Entonces, pues ese es un dato que nos habla de que estos elementos que le ayudan a la gente a tener consumo interno, a tener un buen desempeño económico, pues se están viendo limitados, se están disminuyendo, y eso nos va a terminar pegando en la cifra de crecimiento de este año, que, como tú lo decías, pues está proyectada por varios al 0%, vuelvo a subrayar, nosotros al 0.1%. Sí, pero bueno, 0.1 es muy, cero va a ser un año muy canijo, digo, para subrayarlo frente a la audiencia. Sí. Entonces, por eso es importante tomar decisiones, estar, digamos, atentos, digamos, a muchas de las variables que están cambiando, porque como es un año de mucha política, de muchos datos, hoy está todo el mundo pendiente qué va a pasar a las 14 horas, y tal vez no pase gran cosa de lo que ya hemos escuchado. Trump regularmente nos ha dado esa muestra de comunicación política, pero obviamente los mercados, como dicen en mi tierra, se arranan, ¿no? Se esperan, se detienen, no hay la suficiente inversión, y bueno, yo creo que eso lo vamos a estar viviendo hasta que las aguas lleguen a un nuevo equilibrio. Por el anuncio que se tiene previsto, ¿se da después de las 2 cuando cierra Wall Street para no afectar los mercados? Pues es probable, digamos, que haya un poco de revisión de eso, porque los mercados están tan integrados, a final de cuentas, si no le pega a Wall Street, le va a pegar poquitas horas después, ¿no?, a los asiáticos. Claro. La verdad es que hay que entender el planteamiento de Trump no solamente en el contexto de lo que implica económicamente estas decisiones. Yo creo que es todo un tablero geopolítico, geoestratégico del que estamos hablando. Me parece que México puede resentir en el corto plazo varias de estas decisiones, pero yo creo que la presidenta ahí la va librando, hay que decirlo, ha tenido una estrategia pues más inteligente que otros para ir negociando en lo oscurito y luego haciéndolo público con Trump. Pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy y sobre todo escuchar la mañanera de mañana, que es ahí donde vamos a tener una respuesta clara de hacia dónde va el país. Sin embargo, unas horas de que Estados Unidos anuncia estos aranceles al mundo prácticamente, la presidenta dijo que su gobierno no aplica el ojo por ojo, porque eso lleva a una mala situación. Vamos a recordar lo que dijo. Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de me pusiste, te pongo, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación. Siempre puede haber aranceles a uno u otro país, pero lo más importante, mi responsabilidad como presidenta, es el pueblo de México. Y por supuesto que en eso va la relación con Estados Unidos y con todos los países del mundo. Armando Ríos, Peter, mucha gente discrepa, dice que como ha hecho Canadá, si me pones te pongo. Yo no te quiero poner, pero si estás en ese plan, pues te pongo. ¿Esto que está planteando la presidenta pudiera ser lo más conveniente para el país o no? Pues mira, la forma en la que se planteó la negociación con México me parece que ha llevado al gobierno a tener el tipo de negociación que está teniendo. Y está ocurriendo
no frente a nosotros. Cada llamadita con el presidente Trump, yo no sé en cuánto nos sale, yo no sé la encargada de Seguridad Nacional que acaba de estar la semana pasada, qué tanto nos planteó en esa lista en la que dice son cosas que le gustarían a Trump. Es decir, hay una negociación que es muy compleja para el caso mexicano, que no comparten otros países, porque no solamente es el tema comercial, es el tema migratorio. Ahora, desafortunadamente, tan evidente y tan dramático el tema de fentanilo, de estupefacientes. Toda la negociación es una negociación mucho más compleja. La planteó Estados Unidos desde una posición mucho más cómoda para ellos, porque en materia comercial, si bien hay reciprocidad en muchos ámbitos donde nosotros podríamos tener algunos tiros de precisión que afectaran a Estados Unidos y que mantuvieran un equilibrio, una serie de contrapesos, pues la verdad es que cuando nos ponen la parte de fentanilo estamos totalmente fuera de la cancha, ¿no? Entonces, creo que la negociación como la tiene que hacer la presidenta es como está ocurriendo, mucho tras bambalinas. Desafortunadamente no logramos tener alcance en qué es lo que está negociando. Yo creo que hay temas de aduanas que se están negociando, hay temas de pérdida de soberanía que se están negociando y que obviamente la presidenta puede negociarlas porque tiene una gran popularidad, 83% sacaba el Financiero el día de ayer, y que a final de cuentas no le terminan generando costo político. Tal vez tendrán un costo histórico después, pero creo que la negociación que tenemos ahorita no le permitiría a la presidenta estar en un ojo por ojo, porque son demasiadas variables y a final del día son temas que no son exclusivamente comerciales. Aunque observo qué ha pasado con Canadá. Canadá se ha dicho ojo por ojo. Y en el discurso Trump ha sido rudo con los canadienses, con Justin Trudeau fue implacable. Sí, grosero. Grosero, incluso le cuesta la salida a Trudeau, sí. ¿no? Cae en la popularidad en Canadá, etcétera. Y con México y la presidenta ha sido respetuoso, incluso con elogios. Pero al final el trato ha sido idéntico. Termina siendo igual, claro. Entonces, claro, no termino de entender. Los otros dicen va ojo por ojo y en el discurso, insisto, te maltrato. Claro. Acá han dicho no y en el discurso ha sido elogio, pero el resultado es el mismo. No hay diferencia entre Canadá y México en prácticamente nada que tenga que ver con aranceles. No, porque el único que va avanzando en esa agenda es el jugador que tiene más peso político y que tiene una agenda que utiliza los aranceles como un mecanismo de muñequeo, como un mecanismo de presión, pero donde la gente es muy clara, es cerrar filas en el hemisferio norteamericano, tener muy claros los instrumentos que permitan, darle mayor empaque a ese bloque para enfrentarse, para competir, como lo que vamos a ver, a lo que está ocurriendo frente a China. Entonces, por eso otra vez la geopolítica, te decía yo te sigo mucho, sobre todo cuando traes al doctor Jalife, porque creo que hoy entender la política tiene que ver más que nada con entender la geopolítica. Y México está en el corazón de una serie de problemas en los cuales hay señalamientos de que se han pasado productos chinos a México para después venderlos hacia los Estados Unidos. Por eso el tema del acero y el aluminio no es un asunto menor. Por eso el tema de los componentes de automóviles. Pero creo que es un momento de corto plazo que tendrá una evolución. Yo lo quiero ver como una expectativa favorable, positiva. Si a final de cuentas hay una mayor integración del hemisferio y el tiro está cantado con los chinos, pues yo creo que ya no tenemos mucho lugar para movernos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Claro. Las 8 de la mañana, 59 minutos. Sin embargo, remarco, el discurso da lo mismo. Sin duda. Sin duda. Estará a favor o en contra. Y te voy a decir en qué el resultado es el mismo. Claro, ¿no? Lo interesante es que llega. Sí. Trump ya nos la sabemos desde el 2016 cómo funciona. Pone la pierna dura. Le respondas bonito, le respondas feo, te la pone dura y 3 o 4 días antes te manda a la encargada de Homeland Security y te dice: a ver, de esto se trata la negocia. ¿Le entras o no le entras? Y la llamadita termina en la presidenta, o en el caso del primer ministro en su formato, termina diciéndole: bueno, pues ni modo que jalemos hacia otro lado. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney tuvieron su primera llamada telefónica el día de ayer, según ha informado el gobierno de México. En ella se acordó mantener el diálogo, coincidiendo en la importancia de una integración económica de Norteamérica con respecto a las soberanías. Armando Ríos, Peter, ¿pueden hacer algo México y Canadá si lograran ponerse de acuerdo en torno a la presión de Trump? Mira, yo creo que Trump ya avanzó mucho en el planteamiento y la negociación. Esto se debió haber hecho desde mi punto de vista antes, el cierre de filas entre dos países, pero Trump pues traía muy claro lo que quería y repito, tiene que ver
con aduanas, tiene que ver con seguridad fronteriza. Los aranceles son un instrumento de negociación, pero la jugada de Trump que yo alcanzo a leer es una jugada de cierre de filas a nivel de geometría política. Por eso habla del Canal de Panamá, por eso habla de Groenlandia. No son cuestiones menores, ¿no? Entonces, me parece que es un poquito tarde esta reacción. A mí me parece una patadilla de ahogado, lo diría en ese sentido. Pero creo que México ya trae medio la negociación hecha, también. O sea, y la negociación pasa un poco por supervisión, creo yo, en las aduanas. Este tema de los aranceles frente a China. Lo demás me parece que es más de exposición para construir narrativa. Ojo, y esto es importante, porque Claudia no puede perder la conducción de una narrativa donde se defienda la soberanía, donde se tenga dignidad. Ha insistido mucho en ello y creo que ahí la va llevando. Pero en realidad, tras bambalinas, yo creo que hay unas ensartadas medio graves, ¿no? Esto es, para tener claridad, México tiene muy claro su escenario y su panorama. Sabe cuál es su realidad. Sin duda. Y entonces, pues evidentemente está respondiendo para que no le vaya peor al país a las peticiones de Trump. Pues sí, o sea, a ver, digamos... En general. Se la pusieron muy complicada a la presidenta y me parece que la va sacando, ¿no? Digo, por ponerlo un poco en términos plásticos. Pero lo que le dijeron de entrada es, hay un narcogobierno en México. Y por eso te vamos a poner un 25% de aranceles. Y entonces, pues la geometría de lo comercial estaba fuera de la ecuación. Oye, te puedo responder en la parte migratoria, y cuando tú ves las gráficas de cómo se ha respondido para eliminar los pasos transfronterizos ilegales, pues la verdad es que hay un avance muy significativo. Inclusive lo ha reconocido Estados Unidos en el tema del FI, estos descubrimientos de fentanilo, en fin, hay digamos acciones muy positivas, pero el problema es que México está muy mal parado institucionalmente. Por ejemplo, el tema de fentanilo, pues es un horror lo que ha venido pasando en México en los últimos 8 años, 7 años, en fin, la última década, ¿no? Especialmente el sexenio pasado. Entonces, la negociación de Claudia Sheinbaum pues es una negociación en la que se enfrenta a una hidra donde le corta una cabeza y le salen 2 más, ¿no? Porque de repente entrega a 30, narcotraficantes, llega la semana pasada la encargada de Seguridad Nacional y de repente le trae una lista de otros 30. Y luego hay filtraciones de que le trae la lista de actores de cuello blanco. Bueno, pues es una negociación extraordinariamente compleja. ¿Por qué subrayo esto? Creo que lo que estamos viviendo, ya lo iremos viendo en los próximos días, semanas o meses, es un rediseño institucional de cómo México, junto con los Estados Unidos y Canadá, se empiezan a integrar mucho más, no solamente a nivel comercial, sino a nivel de la geometría política, otra vez frente al tema Pero chino. En los intereses de Estados Unidos, no de México y de Canadá. Bueno, en los intereses del centro de gravedad más importante, eso sin duda alguna, pues hay que entenderlo. Digo, también es la realidad que hemos vivido en los últimos 30 años. Pero gana o pierde México y Canadá. Yo creo que ganan México y Canadá. Yo lo veo en un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el único bloque que mantiene en el contexto geopolítico internacional una capacidad de consumo que puede limitar el crecimiento de otras naciones, y es una variable ahí sí económica, pues termina siendo el hemisferio norteamericano. Y creo que esa es la jugada, es limitar el crecimiento chino, evitar que el tema de la clase media se mantenga pujante, inclusive hasta que se les quiebre el tema de las hipotecas, una burbuja pues que está ahí presente, y que si les quiebra a los chinos, pues game over. Game over en materia de competencia geopolítica, ¿no? La presidenta Sheinbaum ha destacado que existen más listas de capos y miembros del narco cuya extradición ha sido requerida por el gobierno estadounidense. Vamos a lo que dijo. Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones. Y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora. Además de las 29 personas que ya están allá. ¿Se podrían agilizar estas extradiciones? Pues depende del trabajo conjunto, no se ha pedido algo en especial con relación a ello. Cuida su narrativa, Claudia Sheinbaum. Sí. Esto es, les va a entregar a esos narcos que le están pidiendo. Pero bajo el corazón de una protección de la soberanía, una dignidad. No injerencia. ¿No? A final de cuentas, digamos, los gobiernos ahora en México y en el mundo, el Trump también,
viven, su gobernabilidad, su capacidad, depende de su narrativa. Entonces, Claudia se ha mantenido en un guión y creo que lo va protegiendo, lo va cuidando, ¿no? La narrativa que al final termina en percepción. Ojo, que es súper importante. Que termina siendo percepción, apoyo social y por lo tanto fortaleza del gobernante. Esa es un poco la forma en la que funciona ahora la política en el mundo. El que da el palo primero es el que lo da dos veces, ¿no? Entonces te manda una comunicación, estamos totalmente en el planteamiento de la soberanía, la gente se queda con esa imagen, es lo que los medios difunden, y luego pueden pasar cientos de cosas que contrarían el tema de protección de la soberanía, pero la percepción es la que se dio primero. Esto es que ceda, pero en percepción está protegida. Por eso yo creo que hay negociaciones detrás que nos vamos a ir enterando progresivamente, sobre todo en la parte de cuidado fronterizo, aduanas, ¿no? Mecanismos trinacionales. Fentanilo. Y obviamente el tema del fentanilo, narcos, pero también el tema del comercio, ¿no? El comercio chueco que venía de parte de China, que se estaba metiendo, dicen muchos, ¿no? Acero chino y que estaba entrando a los Estados Unidos, pues por eso te pone el 25%. Primero pongo el arancel y luego viriguo, ¿no? Si estuviera Pancho Villa gobernando. Fíjate, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, anunció que denunciará en México y en Estados Unidos al expresidente López Obrador por actos de omisión contra el narcotráfico durante su gobierno. Esa política de abrazos y no balazos es lo que tiene sumido al país en la peor crisis humanitaria y de seguridad, y con nombre y apellido. Vamos a denunciar al gobierno y a López Obrador de toda la omisión que hicieron. Los vamos a denunciar porque los tienen que investigar aquí en México, en los organismos internacionales y los Estados Unidos. López Obrador, ¿qué tanta responsabilidad tiene de lo que está pasando hoy, Armando Ríos Peter? Bueno, sin duda alguna, todos los gobernantes, que son los que crean condiciones respecto a sus sucesores, pues tienen una responsabilidad. Pero antes me estoy riendo porque, bueno, Alito Moreno, ¿de dónde dice eso, no? Si la semana pasada votó con ellos el tema de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que decían para negociar con la amenaza de que le quiten el fuero. Entonces digo, me río un poco desde la solidez y el engolamiento que lo dice. Bueno, siendo un poco más serio, sin duda alguna creo que ya la revisión de lo que fue el gobierno de López Obrador, cada vez pues van saliendo detalles más puntuales. Decían y se dice, siempre el año más complejo es el 7º año de gobierno, ¿no? Porque es en el que ya no tienes, digamos, los instrumentos cotidianos para pues protegerte, defenderte, etcétera. Aunque López Obrador se quedó con más de la cuenta de elementos, ¿no? Se quedó con mucha gente defendiéndolo en el Congreso, con mucha gente metida en el gabinete. Gobernadores, legisladores. Todo el mundo. Una estructura impresionante. En realidad, López Obrador creó un sistema del cual se apropió, ¿no? Eso podríamos pasarnos mucho tiempo discutiéndolo, pero más allá de ello, yo creo que en el tema de fentanilo, yendo al tema que estábamos comentando, creo que hay muchas ausencias institucionales en lo que fue el sexenio pasado, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que hoy nos tiene mal parados en la revisión, en la negociación, ¿no? El hecho de haber evitado que hubiera colaboración con la DEA, y que se percibiera que pues muchos de estos tramos, digamos, de llegada de precursores químicos chinos a los cárteles de la droga mexicanos, y obviamente el fentanilo matando a unas 115,000 personas al año de consumidores en los Estados Unidos, pues me parece que hay un encuadre muy complejo en el que López Obrador no sale bien parado. Habrá que ver cómo termina eso. Pero si eso lo sumas con lo que ha significado la violencia en territorio mexicano, donde tienes lugares como Sinaloa, donde digo, no lo digo yo aquí en tu programa, lo dijo el Mayo desde la detención que tiene un gobernador que tenía relacionamiento con actores del crimen organizado, pues me parece que queda mal parado ese gobierno del sexenio pasado en cuanto a, por decirlo menos, ¿no?, de supervisión, digamos, castigos, eliminación de actores que hoy cada vez sale más en público que tuvieron una convivencia con el crimen. Y bueno, cuando tienes 85% en el país de cobro de piso, por decirlo menos de cómo afecta la criminalidad a México, por lo menos que podemos decir es que hubo un muy mal manejo de la política pública de seguridad. ¿Estados Unidos trae en la mira a López Obrador?
No te sabría decir, yo creo que muchas veces tal vez es más la oposición la que especula con eso, pero me parece que los que hay que tener en la mira lo que fue el sexenio pasado somos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Cuando tienes tú condiciones escandalosas con actores políticos en los cuales se evidencia que las instituciones jalaron más en una inercia de convivencia entre la actividad criminal y la actividad política, Teuchitlán es un elemento terrible y preocupante. Yo que soy de Guerrero y que me tocó ver, vivir, conocer el tema de Ayotzinapa, pues es el Ayotzinapa 4.0 por sus elementos didácticos de cómo funciona el Estado mexicano, las autoridades de distintos partidos, de distintos órdenes de gobierno, respecto a el crimen organizado, respecto a la delincuencia. Y lo que nos damos cuenta en ejemplos de ese es que hay convivencia, que hay coparticipación, ¿no? Que hay una ausencia de presencia de la autoridad. Y creo que eso, a quien estuvo en la máxima jerarquía del poder público, que fue el presidente López Obrador, pues por lo menos lo mancha en términos de incapacidad para evitar que eso se diera, más allá de caer en especulaciones. ¿Es el de México un narcogobierno como acusa a Estados Unidos? ¿El de Claudia Sheinbaum como acusa a Estados Unidos? ¿Armando Ríos Peter? Híjole, mira, digamos, para no caer en provocaciones, ¿no? Pero mira, yo creo que hay evidencia de que el Estado mexicano a lo largo de las últimas décadas, por lo menos las últimas dos, ha ido perdiendo enormes tramos, a veces por consentimiento, a veces por convivencia, a veces obviamente por las capacidades que ha ido generando en el tejido social la presencia criminal, y me parece que sí hay lugares que son escandalosamente parte ya más de la vida criminal que de la vida institucional. Ver 6 meses que se cumplen hoy o ayer, que en Culiacán hay una guerra abierta entre dos grupos, donde clara y públicamente estos actores han señalado que la autoridad está involucrada, que convive, que coparticipa, pues me parece que sería hacernos tontos, ¿no? O sea, pensar que el Estado mexicano es un Estado limpio y puro, pues no lo es. Ahora, ¿quién es el culpable de ese proceso? Porque siempre los mexicanos vamos a un tema de culpabilidad. Este gobierno no lo inventaron los marcianos o este Estado mexicano. Lo inventamos los mexicanos, lo inventaron los empresarios que son corruptos y que han permitido que el lavado de dinero exista. Los inventaron los presidentes municipales que le pidieron billete a los delincuentes para hacer campaña y ganar y cogobernar con ellos, o los gobernadores. En fin, tenemos un Estado mexicano del cual nos tenemos que hacer cuenta nosotros los mexicanos. Y lo que vería, solamente para terminar el planteamiento, es cuando Washington dice esto, es muy fácil decir, los Estados Unidos están señalando. No, pues nos vemos en el espejo nosotros, y qué tal si al vernos decimos, bueno, pues esto ya no puede continuar. Y hay elementos sociales y públicos como Teuchitlán, Jalisco, o como lo fue Ayotzinapa, que son muy didácticos en su horror, son muy didácticos de cómo funciona México. Las autoridades ven las cosas y se hacen guajes. No lo ven. Claro, es también imágenes, podríamos decir, dantescas, ¿no? Dantescas, y luego se vuelve un debate absurdo, ¿no? Fernández Noroña de repente debatiendo con chavos hace 2 días si es cierto, si la especificación del Ministerio Público no. Pues no se dan cuenta, salen datos de que hay 117 posibles centros de esta naturaleza en el país. No, y se levanta y se enoja y los manda por un tubo y se va. Pero es un problema de la clase política. Es el presidente del Senado de la República. Pero más allá de criticarlo a él, si estuviera el PRI, también, a su forma diría Murillo Karam, es la verdad histórica, ya me cansé. Y si estuviera el PAN, igual se harían güeyes. Perdón el castellano antiguo siempre sirve para. Entonces el problema es que los mexicanos seamos copartícipes de esa realidad, porque la autoridad, a final de cuentas, pues le toca tratar de sobrevivir, irla llevando, en fin, ¿no? Pero si los mexicanos coparticipamos, creyendo historias que en evidencia son totalmente falsas, si terminamos siendo con ellos copartícipes de creer narrativas solamente partidistas o de color, pues la neta es que seguimos reproduciendo esta terrible realidad en la cual pues una tercera parte del país tiene una convivencia dramática que está sujeta a la presencia del crimen organizado, o solamente en la elección pasada, 63 actores políticos asesinados precisamente por estar compitiendo en contra de los intereses territoriales que tienen los delincuentes. Hablemos de percepción. A mí me parece que la presidenta Sheinbaum tiene un legítimo interés en el combate a la violencia, a estos grupos armados.
Sin embargo, también la observo que está sola y de alguna manera pues todavía bajo el control de su antecesor. Eso es una percepción que está, yo la observo así. ¿Cómo lo observas tú? Mira, siempre el cambio de poder es canijo en México, ¿no? El que se va no se quiere ir y el que llega pues quiere estar, ¿no? Yo creo que el sexenio pasado generó muchas condiciones en favor de quien ya no está en la silla del poder. Y obviamente la gran presencia de Morena, por ejemplo, a nivel de 24 entidades de la República, la presencia masiva en las cámaras, la percepción a favor de Morena y la destrucción o el colapso de la oposición, en fin, son muchas situaciones. Pues el hecho de que esté el hijo del expresidente siendo el corazón político del partido cuasi hegemónico, pues obviamente lo que hace es tener todos los ojos volteando a ver quién me va a palomear, quién me va a poner como candidato. Quiero estar bien porque, digo, que es el presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo en 1978, nada más que reeditado ahora con nuevas circunstancias. Entonces, una presidenta que tiene que enfrentar esa situación, que me parece que en la parte de seguridad, rescato lo que planteabas tú, tiene un legítimo interés en hacer cosas diferentes, que pone a su brazo derecho más cercano Omar García Harfuch con una intencionalidad distinta, tratando de darle más inteligencia, más capacidades de coordinación, pero donde los otros pues dicen, espérame, cabrón, ya estamos aquí sentaditos, sí, ¿para qué nos desacomoda la silla? Fíjate, aquí en Tabasco, Harfuch da un manotazo fuerte. Sin duda, bueno, días anteriores y bueno, empieza y se ha empezado a reacomodar un desacomodo bastante preocupante. Pero, ¿qué es lo que quiero yo pensar en positivo sobre la presidenta? Pero está sola, la ves sola, de pronto me parece que está sola, que no terminan de acompañarle, de cerrar filas y toda esa presión que tiene de su antecesor, que le hace más complicado el escenario y además le pones enfrente a Trump y el tema aranceles. La señora debe pasarla muy complejo y muy difícil. Ha tenido un momento muy complejo, pero yo te diría más bien necesitamos estar más cerca de ella, ¿no? Para ponerlo un poco en una situación evolutiva. A mí me preocupó mucho lo que pasó la semana pasada respecto a Cuauhtémoc Blanco, porque sin duda alguna me parece que el equipo de ella en la Cámara trató de empujar el tema, trató de decir, oye, uno de los principios sobre los cuales descansa el poder más profundo de nuestra presidenta es el hecho de ser mujer. Claro. Y en el tema de estas atrocidades de violencia de género, pues obviamente ella tiene que tener siempre un discurso limpio, puro, potente y con mucha capacidad de ejercicio. Y me parece que los actores que se acomodaron en contra de esa visión le terminan pegando en ese centro de flotación. Es ahí donde Pero a mí no me es preocupa. la primera vez, también con la iniciativa de la parte de la no reelección y el tema de los cacicazgos. De los cacicazgos locales, familiares. Es correcto, ¿no? Y ella hizo todo su intento. La ley de nepotismo, nepotismo. la parte de nepotismo. Yo aquí lo destaqué y al final hicieron lo que se les dio la gana. Y es ahí donde me parece que es un ecosistema más complejo, ¿no? Y la presidenta, pues no le queda más que aceptar y seguir. Porque desafortunadamente Por eso te decía, está sola. Mira, tenemos una cultura. Eso no le hubiera pasado a López Obrador. No. Decir que está sola es un poco. Está en un proceso también de transición. El poder político, repito, se tarda en irse y tarda en llegar. No es solamente el poder formal, las fuerzas, las variables, etcétera. Pero aquí le dejaron muchos amarres y hay mucha gente malintencionada y un ecosistema, sobre todo, de cacicazgos locales que son muy correspondientes con esa vieja visión del caudillismo que imperó tanto el sexenio pasado. A mí me gusta verlo en positivo diciendo, hay que acompañar más a la presidenta. Me preocupa lo que pasó la semana pasada, porque uno de los acompañamientos más trascendentes que tiene que tener la presidenta es el de la base femenina de este país. Y espero que la presidenta vea ese episodio. Ahorita está distraída con los aranceles por obviedad de razones, pero vea y lo recupera. Hay muchos tramos con las mujeres que hay que recuperar en este país en materia de igualdad de género y que yo espero que ella retome, porque en términos de percepciones que decíamos, ahí es donde está mucho del músculo sobre el cual ella puede distanciarse de lo que fue el sexenio anterior. Y fíjate que vimos la inconformidad de la presidenta en este tema de Cuauhtémoc Blanco en la jornada, porque ahí manda las señales.
inequívocamente, por el vínculo y la cercanía que existe. Así es un instrumento de comunicación interna. Es un instrumento, también lo hacía AMLO en su momento, pero ahora con Sheinbaum lo vimos claramente lo que le generó este tema de Cuauhtémoc Blanco. Y no pudiéndolo hacer públicamente, ella fue muy concreta a decir pues que las autoridades lo investiguen, que se investiguen a todos, vaya sin meterse lleno, viéndola y observándola con ganas de decir y señalar, pero siendo prudente. Claro. Pero sí vimos su respuesta en la jornada por cómo se manejó la postura en torno a lo que ocurrió con Cuauhtémoc. Y por eso yo espero que ella ese tema lo retome con más enjundia, por así decirlo. Es uno de los centros de gravedad más importantes de la gobernabilidad que ella representa. Yo estoy convencido que ella jamás va a pasarle por la cabeza un tema de rompimiento, que es el que analizamos nosotros. Ella quiere al presidente y tiene razones para quererlo, al expresidente López Obrador, en fin. ¿Y no lo está sufriendo? Lo que pasa es que en política llega el momento en el que de repente la distancia es lo único que te permite sobrevivir. No es un asunto de empatías personales, es un asunto de cariños, es un asunto de... Llegas a tener la necesidad de diferenciarte porque es tu propio pellejo el que está en juego. Pues ahora es tu historia la que estás construyendo. Y me parece que en eso no es exclusivo de este periodo, hemos vivido en toda la historia de México, es lo que estamos viendo, nada más que hay que cuidar y proteger los centros de gravedad. Hay dos muy importantes. Uno, el de seguridad, que lo hemos comentado. Creo que Claudia ahí la va jalando y el propio Trump o la propia inercia ahora con Estados Unidos están empujando a eso. Siendo útil. Sí. Digo, haya sido, como decía aquel clásico, ¿no? Pero le está ayudando un poco a diferenciarse en algo que para la sociedad es muy importante, porque ahí donde la sociedad dice, oye, ahora el cobro de piso ya se convirtió en la realidad de cómo funciona mi negocio. 85% en el país. Sí, es que está impresionante, rebasado. La separación ya no es un asunto de buena onda, te quiero, me caigo bien, somos parte de un movimiento. Hay que tomar decisiones distintas y hay que diferenciarse de lo que fue una política pública, ni siquiera un asunto de amafiamiento, corrupción, es lo que tengo en la cabeza. Solamente una política pública que no funcionó, hay que cambiarla. Puede darse este rompimiento con AMLO porque, bueno, como decían de Juan Pablo II, como dijo él, me voy, pero no me voy. Sí. Me voy, pero aquí me quedo, ¿no? Bueno, y él se va justo en su 7º año, el más importante de cualquier gobernante. Según esto, está lejos, fuera, sin participación en nada de redes, ni posicionamientos públicos, ni apariciones públicas. Ni teléfono rojo. Ni teléfono rojo en Palenque. Ni fue a la boda de su hijo. Claro. Pero está. Bueno, el expresidente López Obrador es una persona icónica, ¿no? Generó una serie de cariños profundos en una gran parte del pueblo de México y sería imposible pensar que no se mantuviera presente en esa construcción mitológica de lo que fue su sexenio. Creo que sería difícil pensar que no. Ahora, tiene instrumentos, tiene herramientas de operación continua que me parece que están destinados con un propósito de mantener esa presencia operativa. Cuando yo hablo de distanciamiento y la coyuntura, pues de repente te llega Trump y te dice, a ver, ya como estaban funcionando no está chido, hay que cambiarlo, porque estuvieron permitiendo que entraran precursores de fentanilo, químicos para producir fentanilo, se aliaron los chinos con los carteles y ya me están aquí reclamando que hay 115,000 personas fallecidas al año. Esa coyuntura obviamente te lleva a cambiar la política pública. Oye, que me estás señalando, que me estás dejando en evidencia, que no se vale. Pues ni modo. Es sobrevivencia. Me parece. Las 9 de la mañana, 30 minutos, el Mayo y Estados Unidos negocian potencial acuerdo de culpabilidad. ¿Cómo podemos leer esto? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? La Fiscalía de Estados Unidos ha informado que se encuentra en negociaciones con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para evitar un juicio y obtener un acuerdo de culpabilidad por parte del mexicano. Se dio a conocer que la defensa de Zambada solicitó al juez Brian Cogan que la audiencia de su cliente sea aplazada hasta el 22 de abril, más bien del 22 de abril al 16 de junio próximo o alguna fecha posterior. Esto va para largo, seguramente le van a conceder esto, pero ¿cómo podemos interpretar que el Mayo y Estados Unidos están negociando? Bueno, yo no conozco muy bien cómo funcionan esos entretelones, pero históricamente parte, digamos, de lo que implica que alguien sea deportado, que alguien sea extraditado a los Estados Unidos es un poco para entender
por parte de las autoridades estadounidenses cómo funcionan los negocios en otros lugares, ¿no? Y el negocio del narcotráfico, que tiene una penetración tan importante en términos económicos y en términos de salud y ahora de vidas con el tema de fentanilo, pues esas declaraciones, ese entendimiento de cómo funciona, conlleva negociaciones con personas que son de carne y hueso y que para el caso del Mayo pues son creo que significativas por la presencia que significó durante tantas décadas ese personaje en cuanto a la clase política, las autoridades. ¿Puede poner a políticos, gobernantes? Yo creo que sí, yo creo que es parte, digamos, del tema. Pues a final de cuentas, la corrupción política que hubo durante muchas décadas en el que él estuvo presente pasa por el PRI, por el PAN, ahora por Morena, y sin duda alguna, pues hablar de autoridades es poner actores públicos. ¿Podemos entender que esta negociación se concretaría si le conviene la información a Estados Unidos? No lo sé, no creo que digamos que sea así tan de blancos y de negros. A final del día termina siendo un tema es un actor muy relevante, por lo menos eso es lo que no solamente he leído, sino Netflix es lo que señala, ¿no? Es público y evidente que es un personaje importante durante muchas décadas y que transversalmente pasa por muchos actores públicos, por muchos gobiernos, por muchos partidos en el poder, por muchos personajes vigentes todavía o tal vez unos que dejaron de ser vigentes, pero el hecho de que él esté en los Estados Unidos, así como los otros 29 que mandaron, y si llegan a mandar a otros, como ahorita Claudia ya medio nos adelantó, pues me parece que lo que dan es información de cómo funciona el tejido sistémico de la relación del narcotráfico de este lado y del otro lado, que habrá que ver y que pensar. Y es una hipótesis que yo aquí comento contigo, es ¿por qué Estados Unidos hace esto? ¿No? ¿Por qué Estados Unidos se mete tanto con el tema de fentanilo? Yo creo que la DEA perdió control de ese mercado, de la supervisión de ese mercado. Digo, o sea, me quiero ver muy escandaloso de cómo funciona ese negocio en territorio estadounidense. Y por eso me parece que lo que quieren es recontrolarlo, reubicarlo, reidentificarlo, pues para que no le siga matando a tanta gente de menos, ¿no? Fíjate que la presidenta hace unos momentos señalaba sobre un plan integral, esto sobre el anuncio de aranceles de Donald Trump. Vamos de nuevo a Palacio Nacional. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana, y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional, que tiene que ver también con esto. No en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí, ¿eh? La cantidad de trenes, aeropuertos, puertos y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los polos de bienestar. Fortalecimiento interno sigue siendo el tema. Sí, bueno, pues ahí el problema es con qué dinero, ¿no? O sea, fortalecimiento interno cuando traes un 6% de déficit, cuando un poco la preocupación de las calificadoras de los mercados es pues que traes un gasto superior, digamos, a los instrumentos de ingreso que tienes. Pues en el discurso es bueno decir que apostarle al mercado interno y el gobierno como un instrumento fuerte de impulso, pero la bronca es si tienes el billete o no. O la pregunta, y otra vez vamos a geopolítica, ese dinero de esos trenes, ¿quién los va a pagar? ¿No? Y ahí es donde entran todas las elucubraciones. Pues puede haber billete chino, puede haber... En fin, yo creo que a México no está todavía en ese horizonte, pero la gran pregunta que yo le dejaría a ese comentario de la presidenta es ¿con qué dinero vamos a tener esa capacidad de empujar el mercado interno en el corto plazo, ¿no? En Estados Unidos las cosas no están tampoco fáciles. Ayer empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos comenzaron a recibir avisos de despido debido a una reestructuración que se pronostica deje sin trabajo hasta 10,000 personas. Este tema está generando inconformidad. Todo lo que avalaron a Trump para llegar y ganar todo, Congreso y demás, ahora se le está revirtiendo porque ya empieza a ver
la inconformidad de los ciudadanos por estas acciones. De hecho, ayer se dio a conocer también que el equipo de Elon Musk, se encuentra desmantelando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De acuerdo con Reuters, 2 exaltos cargos de la USAID revelaron que se ha ordenado el despido de miles de trabajadores locales y de diplomáticos, además de funcionarios asignados a la dependencia en el extranjero. Son decisiones que también están generando un sufrimiento interno en Estados Unidos. Sí, sin duda, una que tienen costos, pero ahí otra vez hay que ver la ortofoto, ¿no? Un poco es esta competencia entre globalistas y soberanistas que hoy está cada vez más evidente, ¿no? Una forma distinta de concebir las relaciones internacionales, donde ese rol de Estados Unidos como supervisor del mundo parecería que ha llegado a su fin, si es que Trump logra salir avante con estas políticas públicas para buscar más una consolidación en lo interno, ¿no? Y ahí, por lo menos yo cuando veo en esa competencia que es comercial, pero que es tecnológica, pero que es de inteligencia artificial con China, pues me parece que esta capacidad de regular el consumo en China, que es algo que todavía Estados Unidos me parece que podría hacer, es como que el principio que también permite entender todo este tipo de variables, ya no estar gastando hacia afuera en un mecanismo de involucramiento e intervención, más hacia el interés de los globalistas y meterle billete más al interés de una visión de los soberanistas, ¿no? Que es lo que está en juego en este momento. ¿Se calmarán las aguas en algún momento? ¿Será tormentoso todo el periodo de Trump, que ya amenaza que quiere un periodo más, un tercero, que no creo que se concrete, pero bueno, con Trump todo es posible. Trump es genial para tener a la audiencia cautiva, ¿no? O sea, es además de ser político, es un showman. Tú sabes de la comunicación política y la maneja bien, la maneja con inteligencia porque la utiliza para negociar. Yo creo que en el caso de los aranceles estamos a punto el día de hoy y que un poco la declaración de Claudia la veo hacia allá. Ya terminó la negociación. Yo creo que esa negociación ya acabó. Ya él tiene claro el escenario México. En efecto, ella ya sabe lo que nos va a anunciar mañana. Ya tenía plan A, plan B, plan C, o digamos tenía 3 presentaciones de PowerPoint. Quítale estas 2 láminas. Ya está acotado qué es lo que se logró. Yo tengo la sensación de que vamos a tener algunas afectaciones en materia de automóviles por el tono en el que dice Claudia esta declaración. Vamos a salir adelante, estamos metiéndole nosotros, etcétera. No es esa declaración que vimos en los meses pasados, donde todo está bien, donde es con tweets y hasta la celebración se le echa Donald Trump. Pero me parece que en el mediano y el largo plazo esto va a ser un espacio para renegociación. Acaba el tema de los aranceles y empieza la revisión de lo que va a ser el TEMEC. Y yo soy optimista, y sí lo quiero subrayar frente a tu audiencia, de que lo que está ocurriendo es una realineación del eje hemisférico de Estados Unidos, Canadá y México. Y México tiene, a diferencia de Canadá, una condición de complementariedad muy potente y muy poderosa. O sea, tal vez hoy no es tan evidente y tan puntual, pero ¿dónde están los espacios y los tramos donde, pudiendo haber complementos con la economía estadounidense, si ese blindaje a nivel hemisférico se da, pueda México sacar un aprovechamiento que sea positivo para el crecimiento, para el bienestar en el país? Pues me parece que hay tramos muy significativos, por ejemplo, en materia aeroespacial. No, hablamos mucho de coches, pero no hablamos en materia aeroespacial. Creo que hay una área muy significativa, muy relevante, donde México puede tomar ventaja cuando pase la marejada. Porque a final de cuentas, algo que no puede hacer Estados Unidos y que me ha tocado escucharlo en distintos foros es darse un balazo en el pie cuando estás compitiendo contra un corredor que está en forma, que está fuerte, que está, además de todo, aprovechando esta reingeniería para generar nuevas alianzas, terminar con tu principal elemento de convivencia territorial, que es México y Canadá, terminar dejándolos desahuciados económicamente. Entonces yo creo que lo que viene no le conviene debilitar a tus principales sería socios. Absurdo, ¿no? O sea, sería absurdo. Oye, vamos a echarnos una carrerita y tú estás al tiro y tienes pues, una energía ahorita y eres el que está de moda y de repente digo, sí, pues espérame, cabrón, sin una mano, de una vez, ¿no? Claro. Vamos a, o sea, no hace ningún sentido, ¿no? Y creo que Trump sí nos ha demostrado que no está loco. Lo que pasa es que negocia de una manera muy distinta a la de la política tradicional, pero tiene muy claro el objetivo y nos lo ha dejado de evidencia. Yo quiero tener protegida mi frontera en la parte de Groenlandia, quiero tener protegida mi frontera en la parte del canal de Panamá, quiero que un bloque esté consolidado,
¿Y quiénes son los que andan conmigo por estar pegados a nivel territorial? Pues México y Canadá. Creo que en el mediano plazo, y no creo que tardaremos mucho tiempo en encontrar un nuevo cauce de hacia dónde va. Y eso lo vamos a ver con el TEMEC. Y es optimista entonces tu análisis. Sin duda, sin duda. Bueno, sin pues duda. Ni estoy en Tabasco, tengo que ser optimista. Oye, pero a Elon Musk tampoco le ha ido muy bien el endurecimiento de la competencia china, la preferencia de otras marcas y las opiniones políticas de Musk, esto es, al formar parte de la administración de Trump, han provocado que las ventas de Tesla continúen cayendo en mercados europeos. Esto se ha ventilado en distintos medios. Esto ha ocurrido incluso aquí en México. Ha llegado también esa corriente porque un grupo de mexicanos se manifestó ayer frente a la tienda Tesla ubicada en Polanco, en la Ciudad de México, como parte de la campaña denominada Tesla Takedown, la cual pide a la población dejar de comprar los coches de la compañía del multimillonario. Es una campaña global al marco de la campaña Tesla Takedown y todo lo que representa Elon Musk, ya que como saben pues es una figura que se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, al adueñarse del espacio público digital ha cambiado un poco la narrativa en relación a la democracia, acceso a los derechos humanos y también la concentración de poder y la falta del pago de impuestos que debería tener, como todos los multimillonarios a nivel mundial. Estos regímenes preferentes en los que se les perdonan y se les condonan impuestos cuando hay personas que no alcanzan a llegar a fin de mes. Entonces es una campaña global que intenta poner justo en el ojo del huracán quién es el personaje de Elon Musk y cómo repercute en la democracia del mundo. Complejo, ¿no? Este tema de los coches y a Tesla y a Musk, cómo les ha afectado, ¿no? Y viene todavía mucho más, ¿no? Pues mira, yo no logro tener la suficiente imaginación política de cómo ahí va a haber un equilibrio, ¿no? Y tampoco tengo la información para saber por qué Musk está tan metido. Puedo intuir que tal vez cuando BYD ha logrado una eficiencia en materia de recarga tan grande, o cuando hablan algunos de que logra tener el doble de autonomía un coche eléctrico chino frente a Tesla, pues tal vez es anticipar que esa competencia pues requiere un poquito de tiempo para que Tesla tenga esa tecnología, para que se pueda poner costos, ¿no? Claro. Puede ser que eso es lo que haga que Musk esté tan involucrado en el tema, pero otra vez hay que verlo en la ortofoto, ¿no? O sea, más por arriba. Cuando todos critican a Trump, y puedo criticarlo en materia de interés medioambiental, y él se pregunta como ¿por qué vamos a pasar a coches eléctricos si somos buenos haciendo coches de gasolina? Y claro, todos podemos decir, pues no le conviene al planeta, etcétera. Nada más que la economía estadounidense sigue dependiendo de coches que no son eléctricos, ¿no? Y si tu competidor ya te logra aventajar ahí, como ¿por qué les voy a empezar a permitir que mi mercado compre los coches con los cuales me van a sacar de la silla, ¿no? Digo, claro. Oye, podemos estar en contra del argumento, etcétera, pero lo que es un hecho es que hay una competencia, y si ese es uno de los valores fundamentales, según la visión de Trump, que es el que tiene el poder que estamos analizando, para evitar que China te compita y te gane, pues obviamente que ahí va a estar detenido. Y por eso México está en el corazón de todas las decisiones que vengan, porque gran parte de esa planta industrial está instalada en nuestro territorio. Entonces me parece que hay que entender la política, pero sobre todo la geopolítica, ¿no? Cosas tan interesantes como esta, ¿no? Vas a anunciar Stargate, $500 mil millones para inteligencia artificial, y casualmente en la mañana sale que existe DeepSeek, una aplicación de inteligencia artificial que solamente se hizo con $5 millones en China. Bueno, mis polainas de eso. Eso es competencia de percepciones, es competencia de quién es el que se va a quedar sentado. Estamos viviendo una guerra multisectorial que es sobre todo de percepciones, ¿no? 9:48, siempre interesante, Armando Ríos Peter. Yo agradezco mucho tu presencia esta mañana y por supuesto el análisis. Gracias, Manuel. Contrario, un placer estar contigo y con tu amplísimo. Y esperemos pronto volver a platicar, ¿no? Encantado. Hay mucho. Siempre hay que estar cerca del Edén. Eso, muy bien. Las 9:48 es Armando Ríos Peter. Yo hago la pausa.